Bueno, pues vamos a seguir con la segunda parte de esto de advertencias generales. Recuerda que estamos citando algunos de los libros más utilizados dentro del estudio de la lengua náhuatl y de manera básica, por supuesto, hay más de ellos, pero solamente son tres. El primero hablamos de lo que es la llave del náhuatl en la parte de advertencia. También citamos un poquito lo del compendio de la gramática náhuatl de Thelma de Sullivan y abordamos estos dos puntos, ¿verdad? La principal dificultad del estudio del idioma y sobre los escritos del siglo XVI, que son de los que se basan la mayoría de libros que tú y yo podemos consultar en el idioma. Bueno, vamos a hablar ahora del punto 3 y punto 4. En busca de una gramática. ¿A qué se refiere esto? Como mencionábamos, nuevamente vamos a la parte de advertencia. Te voy a estar mostrando aquí todo. Vamos a seguir con lo de Ángel María Garibay, ¿sí? Casi estamos tomando como punto base este libro, pero la mayoría de ellos menciona algo similar. La mayoría de libros que tú puedas consultar. Bueno, ¿qué vamos a hablar sobre lo de En busca de gramática? Vamos a la parte última de la advertencia general del libro de Ángel María Garibay. Aquí te pongo pues el párrafo. Dice lo siguiente: aunque parezca increíble, no existe aún una gramática de la lengua escrita con todas las exigencias científicas. Es verdad, aún no hay una gramática, pues ya de manera base, ¿no? Que todos digamos, con esta nos vamos a basar, en esta vamos a aprender, con esta vamos a estudiar, y si hay una palabra, una conjugación de un verbo, todas las variantes van a manejar esa misma conjugación, aunque tengan otras. Puede parecer un poquito complicado, pero eso es parte de la estandarización, que inclusive ya hemos hablado un poco de ella, de cómo es el proceso de estandarización o qué requiere un proceso como tal. Uno de ellos es eso. En el diccionario, si tú tienes una palabra, por ejemplo, el perro, como decíamos en algún momento, todos conocemos esa palabra en el diccionario, pero tal vez otras variantes lo manejan de distinta manera, pero todos sabemos que esa es la palabra central, la palabra estándar. Bueno, pues como dice aquí, aún no existe una gramática de la lengua escrita con todas las exigencias científicas. Exigencias científicas, me gusta esa palabra, exigencias científicas. ¿Qué exigencias tiene que tener una gramática para que sea fundamental, para que sea la base? Bueno, pues tenemos que entender ese aspecto y tal vez podemos comparar, como lo que hemos hablado en su momento, con algunos idiomas que ya existen, como el español, todos los demás, ¿no? Que ya tienen sus gramáticas, que ya tienen sus diccionarios, que ya tienen una base, cómo ir aprendiendo la lengua y enseñarla también, ¿verdad? Continuamos. Algo que menciona este aspecto, como lo mencionábamos, él también, María Garibay menciona que pues como tal una gramática parcial, lo que él hace, ¿sí? Es una gramática parcial, no una gramática compleja, que claro, que lo que hasta de manera humilde dice, no busco que sea como tal un aporte que ustedes utilicen tal cual, simplemente son mis observaciones, es lo que yo vi de estos escritos que yo consulté y es lo que yo les puedo aportar a ustedes, aportar a los que ya tienen unas gramáticas, aportar a los que ya han hecho algo al idioma también. Es algo lo que dice Ángel María Garibay y se confirma en lo siguiente. Sin pretender ayudar, estamos en el mismo párrafo, sin pretender ayudar a hacerla, he agregado a mi colección de textos nahuas una larga nota gramatical, que esto es lo que nos ayuda, la nota gramatical, todo esto es su nota gramatical, bueno, la mayoría de ella, que menciona pues cómo se va segmentando en una frase cada palabra, ¿no? Cómo se utiliza. Eso es lo que nos ayuda y eso es lo que ahorita tenemos también como base en muchos libros. Esto lo hace la llave del náhuatl, esto lo hace en el compendio de la gramática del náhuatl, en esta parte lo tengo aquí de manera impresa. Lo tiene, incluso todo esto que podemos ver en este estilo de libros, ¿sí? En este estilo de aportaciones, es la explicación gramatical de una oración, por ejemplo, ¿no? Como lo hemos hablado en su momento. Es lo que hace precisamente Ángel María Garibay, lo que hace Thelma de Sullivan. Ahorita en un momento voy a hablar sobre la revista filológica, pero bueno, termino con esto. Lo último que menciona aquí Ángel María Garibay, mencionando esto, que es en busca de una gramática todavía, así lo podemos mencionar, dice, aunque en gran parte dependo de las antiguas artes, ya que estudio la lengua antigua, hay mucho que se debe a mi observación personal, como toda la sintaxis,
acerca de la cual casi nada hay escrito. Algo que mencionábamos de ello, ¿no? También, tampoco hay un diccionario completo de la lengua. Sí, al ver una estandarización del idioma, al haber ya una forma base de donde podemos partir para el aprendizaje y enseñanza de la lengua, hay diccionarios, hay gramáticas, hay de todo, como lo tienen todos los idiomas, lo repito y lo vamos a estar repitiendo hasta que pueda quedar bien claro esto. La lengua náhuatl no tiene un diccionario oficial. Puede tener diccionarios segmentados en municipios, diccionario de Veracruz, diccionario de Hidalgo, diccionario de Puebla, diccionario de Tlaxcala, pero como tal, un diccionario real de la lengua náhuatl no hay, ¿no? Como lo hay el diccionario de la Real Academia Española y etcétera, ¿verdad? Pues es algo similar en esto. Aunque no es tan, ¿cómo puedo decir? Tal vez la palabra no sea tan clara o tan certera, decir no es tan complejo hacerlo, la realidad es que sí. ¿Por qué? Porque hay hay demasiadas variantes, pero bueno, lo mismo hubo para el español. Hace mucho tiempo el español tenía variantes. El proceso de estandarización hizo que todas las palabras o una palabra que se pudiera decir de varias maneras se quedara en una y se puso en un diccionario y esa es la que sabemos todos, ¿verdad? Y es a lo que voy a partir en el siguiente punto. ¿Por qué pronunciación y escritura? Y voy a citar, aquí te pongo lo de el título, La nueva revista de filología hispánica. Como te mencionaba, ahí lo puedes encontrar en los links, la página donde vas a encontrar todos estos tomos. Son varios de ellos que hablan de muchos temas, no nada más de la lengua náhuatl, hablan de muchos temas filológicos, pero este tomo, que es el tomo 46 de 1998, número 1, menciona el título La acomodación fonética de los náhuatlismos al español. Aquí yo lo voy a tener, ¿sí? Y bueno, dentro de esa te voy a poner la imagen del apartado que yo quiero mencionarte, que yo quiero pues hablarte, que es el punto número 1, la alfabetización del náhuatl. Algo que tenemos que entender, que la pronunciación y la escritura muchas veces va a ir de la mano, porque la escritura, así como se pronuncia, se escribe la lengua náhuatl, pero es un tema que requiere mucha profundidad. De hecho, cada uno de estos temas requieren muchísima profundidad. Son dignos de tener un curso completo para cada uno de estos temas. Pero bueno, ¿qué es lo que dice este punto? Voy al párrafo número 2. Menciona, la fonética histórica del náhuatl se basa entonces en el estudio de los sonidos tal como los escribieron los misioneros. Como te decía, los escritos del siglo XVI fueron escritos de la lengua náhuatl en un alfabeto distinto al que conocemos hoy en día del idioma español. Y bueno, así como lo escribieron, trataron de hacerlo de la manera mejor posible para representar todos los sonidos. Por eso dice ahí, la fonética histórica del náhuatl se basa entonces en el estudio de los sonidos, tal como los escribieron los misioneros. Uno de los problemas que podemos encontrarnos hoy en día es leer la lengua tal como se escribe o escribirla tal como se pronuncia. Por lo mismo, al no haber una gramática, no hay una base de pronunciación, pero los libros que nos están aportando esto lo tienen y esto es lo que queremos con esto terminar con este punto. Siguiente dice, este punto de partida entraña dos dificultades, así es. ¿Sí? Cuando vamos a revisar la pronunciación a partir de los escritos del siglo XVI, hay dos dificultades. Uno, la ortografía del español a mediados del siglo XVI no era estable ni económica y algunos sonidos nahuas no existían en español o se producían en entornos diferentes. Así es, muchas letras cambiaron del español que conocemos hoy en día, cambiaron, ¿sí? Antes se usaba, de hecho este ejemplo también lo he dado, pero bueno, antes se usaba este sonido, que es la C cedille, así la conocemos en francés, una C con una colita de abajo, para evitarnos tantos tecnicismos, tenía una pronunciación. La V también se utilizaba muchísimo para una pronunciación, inclusive para referirse a la letra U o al sonido U. Esos cambios tuvieron muchos efecto a lo que es hoy en día en la pronunciación del español y por ende en la pronunciación del náhuatl.
Bueno, seguimos que en ese párrafo, la labor de los misioneros fue decisiva porque gracias a esa alfabetización, que fue a partir de que empezaron a recopilar toda la lengua náhuatl con los escritos del siglo XVI, el náhuatl es una de las lenguas indígenas que más textos coloniales conserva. Así es, ya los textos coloniales son los que tiene, y la lengua náhuatl es la que tiene más textos coloniales, que son a partir del siglo XVI. El maya también tiene, pero la que tiene más en este aspecto son estos. Muchos de ellos no podemos tener contacto, ¿sí? ¿Por qué? Porque son caros o porque no están aquí, como lo mencionábamos anteriormente, ¿verdad? Dice, además, disponemos de una serie de obras propiamente lingüísticas, entre ellas artes, vocabularios, doctrinas, etcétera, que describen la gramática de esta lengua y recopilan su léxico. Esto es lo que hace Ángel María Garibay, Thelma de Sullivan, Remy Simeón y todos ellos, que a partir de estos escritos analizan todos esos conceptos y analizan inclusive parte de la pronunciación a partir de lo que ya tienen, ¿ok? Por eso dice, bueno, que describen la gramática de esta lengua y recopilan su léxico. Esto es lo que hicieron. Y gracias a estos aportes tenemos estos libros que están aquí, ¿sí? Gracias a ello. Bueno, voy a terminar con este punto acerca de la pronunciación y escritura. La pronunciación va muy pegado a la escritura. Voy a bajar, claro, vas a poder leer este texto ya con más cuidado. Tú ahí, que tú puedes descargarlos de aquí, donde yo te los voy a dejar el link. Dice, en general, hubo acuerdo entre ellos en la elección de grafemas para representar los sonidos. ¿Entre quiénes? Entre los monjes, quienes recopilaron los escritos del siglo XVI. Se pusieron de acuerdo para recopilar y representar qué sonidos vamos a aportar y vamos a hacer para escribir la lengua náhuatl. Aunque no siempre fue posible, ¿sí? La CCDI, la UB empezaron a tomar de acuerdo de qué sonido va a representar este, qué sonido va a representar la X, qué sonido va a representar tal del español para el náhuatl. Y es así como se le fue dando un sentido escrito a la lengua. Y bueno, seguimos. Para representar los sonidos sin que hubiera una autoridad, y esa es la complejidad. No había una autoridad que dijera, ok, este va a ser, y se queda, y nadie más lo va a decir, y nadie más lo debe utilizar, porque oficialmente se queda este sonido para este sonido en la lengua náhuatl, esta letra en español para este sonido en la lengua náhuatl. No había esa estandarización, no había ese orden. Por eso fue una complejidad, ¿no? Mencionamos la siguiente, sin que hubiera una autoridad, una decisión normativa, aunque en ocasiones se detecta falta de uniformidad en el uso de las letras, no solo entre los distintos autores, sino incluso en el cuerpo de una misma obra. También, si tú te preguntabas, ok, ¿por qué Thelma de Sullivan escribe así esta palabra y por qué Ángel María Garibay le escribe de esa manera? Por la uniformidad de la palabra y de los escritos que estaban, la uniformidad que tenían estos escritos. Unos tenían estas letras, otros tenían otras, y bueno, no había una autoridad que dijera, esto es para todos, no existía, y por eso hay muchas escrituras. Y bueno, a esta falta de resolución, dice lo siguiente, a esta falta de resolución inicial contribuyó la variedad misma de la lengua mexicana, es decir, las diferencias existentes entre sus dialectos. Por eso, a partir de esto, empezó a haber dialectizaciones, muchas de ellas. Unas de ellas ya existían, eso es otra historia, por eso les digo, cada punto es profundizarlo de manera detallada y es un curso completo. Ya existían en la antigüedad ciertas variantes, pero gracias a estos aportes empezaron a ver más, porque así como leían, así hablaban, y así como hablaban, así se escribía en la lengua náhuatl. Y tanto hoy en día, tan solo la Secretaría de Educación Pública maneja una forma escrita, las formas clásicas, los libros estos manejan otra forma escrita, otras regiones manejan otro estilo de escritura, las instituciones manejan otro y así. Entonces, desde aquí empezó la uniformidad de la forma escrita y por ende hay una complejidad en la pronunciación, ¿sí? Bueno, por último, esto lo vamos a hablar más, de hecho, el tema que viene dentro del curso es acerca de la pronunciación, vamos a abordar un poquito más de esto. Lo último que vamos a mencionar acerca de la fonología dice en el punto número 2, en el párrafo debajo,
lastra en sus trabajos sobre dialectología de la lengua náhuatl. En general, la estructura de la lengua no ha cambiado mucho desde el siglo XVI. Eso es algo que se ha analizado, incluso mencionan los mismos autores, como los que mencionamos de los libros, mencionan eso. La estructura no cambia, es decir, el sujeto, el verbo, los complementos, se tiene registro que a partir de estos escritos siguen igual. Hoy en día, cuando comparamos lo moderno con lo antiguo, vemos que siguen igual. En cambio, dice, la fonología es prácticamente la misma, ¿sí? Bueno, eso vamos a hablar un poquito más. Les digo que ahí les dejo la interrogativa. Que bueno, vamos a hablar un poquito más de la fonología. Aquí menciona esta revista filológica hispánica sobre los tipos de sonidos que puede haber en la lengua náhuatl. Eso ya nos vamos a especializar más cuando hablemos de la pronunciación. De hecho, va a haber un curso completo de pronunciación de la lengua náhuatl. Vamos a ver algunos aspectos clásicos y algunos aspectos modernos. Nos vamos a basar en estos libros que tienen, por supuesto, con las bases que hemos hablado. Y vamos a tocar un poco más de la pronunciación y la escritura, ¿sí? Estas son las advertencias generales. Repito, tenemos que tener en mente que hay una dificultad en el estudio, por supuesto, por la falta de textos que no hay, ¿no? Tanto clásicos por no poder tener acceso muy fácil a ellos y por los modernos que no hay muchos, ¿verdad? Y todos los que pueden tener pasa esto, están escritos de una manera, otros están escritos de otra, pero bueno, vamos a empezar a nivelar esos aspectos y ese es el propósito inclusive de estos cursos. Tomamos como base parte de ello, pero bueno, este curso tan solo de la lengua náhuatl buscamos apoyarte a que tú puedas encontrar esas diferencias y puedas basarte en el estudio de la lengua náhuatl y podamos darte el apoyo necesario para tú tener en mente bien ese aprendizaje, ¿de acuerdo? Hemos hablado de los escritos del siglo XVI, recuerda lo que son conocidos ahora como náhuatl clásico, según lo que hemos visto. Seguimos en busca de una gramática, por supuesto, y la pronunciación y la escritura se relacionan con sus respectivas observaciones. Una de ellas está dentro de esta revista filológica que tenemos que pues analizar. Ahí te la dejo para que puedas leerla y por supuesto no dejes de estar atento a las próximas lecciones porque aquí vamos a hablar más del idioma, más detallado, vamos a hablar más cosas específicas. También vamos a tratar de no usar tanto tecnicismo para que todos puedan entenderlo. Y bueno, si tú tienes alguna duda, pregunta, por supuesto, déjanos aquí un comentario para poder ayudarte con ella. Nos estamos viendo en una próxima lección.